Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Quiero precisar nada más que ya no soy vicepresidenta del Comité de la OEA, pero efectivamente lo fui hace un tiempo. Quiero comenzar hablando un poco de la ley que se llama la Ley de Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad, que fue dictada el año pasado y entró en vigencia este año. A grandes rasgos, porque me interesa conversar un poco más que dar los datos más específicos de la normativa. Es una ley que rige para todas las empresas de más de 100 trabajadores que tienen que tener contratados al menos al 1% de su plantilla. Tienen que ser personas con discapacidad que se encuentren certificadas, que tengan el Registro Nacional de Discapacidad o que tengan pensión de invalidez. ¿Y qué pasa si no se cumple? Hay dos medidas alternativas. En el fondo no es que haya una sanción, sino que son medidas alternativas. Uno, que se puede subcontratar a empresas que tengan personas con discapacidad, o dos, que se pueden hacer donaciones a instituciones que están inscritas en un registro que veremos después. Y los motivos para no contratar, se habla de razones fundadas, la naturaleza de las funciones del cargo, que no hay personas con discapacidad interesadas en la oferta laboral y falta de presupuesto. Eso es solamente en el sector público, ya que el sector público se rige por ley de presupuesto. En el fondo, ese es un argumento que se puede esgrimir por no tener personas con discapacidad contratadas. Me quiero ir en el ámbito privado. ¿Quién fiscaliza esta normativa? La Dirección del Trabajo. Y puede ser de vía presencial o electrónica. Y electrónica porque se habilitó, para registrar los contratos de trabajo, se habilitó una plataforma web en el sitio de la Dirección del Trabajo, donde los empleadores tienen que subir los contratos de aquellos trabajadores que tienen algún tipo de discapacidad o tienen alguna pensión de invalidez. Y lo otro que les quería comentar es que cuáles son las razones fundadas que se menciona. Las razones fundadas son dos. Lo primero es que el cargo no puede ser ocupado por ninguna persona con discapacidad. Lo segundo es que no hay personas con discapacidad que estén interesadas en la oferta laboral. Entonces, les quería comentar lo que dice la norma propiamente tal. Pero ¿qué es lo que me interesa hacer hincapié? Es que veamos un poco más allá de cuál es la lógica de esta normativa y cómo se pueden, entre comillas, probar este tipo de cosas. Porque los reglamentos, a nuestro parecer, son bastante poco precisos, muchas veces no están muy ajustados a la realidad y no especifican, más allá que esta frase, digamos, por ejemplo, de que el cargo no es disponible o no puede ser desarrollado por una persona con discapacidad. ¿Qué es lo que pasa? Hoy día se desconoce mucho del mundo de la discapacidad. Entonces, efectivamente, hoy día existe como un temor por parte de las organizaciones sociales de decir las empresas se van a justificar y no van a querer contratar porque van a decir que el cargo es súper exclusivo y no lo puede desarrollar nadie con discapacidad. Y por otro lado, las empresas tienen el temor de decir aquí me van a obligar a contratar a alguien en algo que no tiene competencia. Lo que busca la ley de cuota, en el fondo, hay que ir más allá de lo que dice la ley. La ley busca que la discapacidad no sea un motivo que complica o que empeora la calidad de vida de las familias. Cuando una persona tiene discapacidad, por lo tanto, si nace con una discapacidad hay alguien que tiene que cuidarlo y esa familia tiene un detrimento respecto a otra. Cuando la persona trabajaba y adquirió discapacidad, lo mismo. Se afecta tremendamente la calidad de vida de esas familias porque es un ingreso menos, porque además se generan muchos costos, etc. Entonces, lo que se busca es abrir las puertas para que las personas con discapacidad se incorporen al mundo laboral. ¿Pero de qué manera? En lo que sepan hacer. Aquí la invitación no es a que se contrate a personas con discapacidad a todo evento. Nosotros hemos tenido una cantidad de noticias de distintos lugares donde de repente llegan a una escuela de sordos y le dicen a la directora, oiga, necesito contratar 3 sordos. Y la directora le dice, no necesita contratar 3 sordos, necesita 3 trabajadores. Dígame qué tiene que hacer y yo veo si hay alguno de mi escuela de sordos que sepa hacer eso. O lo capacitamos. Entonces, el análisis de puesto de trabajo que yo quise destacar ahí significa que el perfil del cargo se mira con otra mirada, con la mirada generalmente de los terapeutas ocupacionales, una profesión que yo admiro mucho. Ellos son capaces de mirar en análisis, ver el perfil del cargo y determinar qué tipo de discapacidades pueden hacer esas funciones. Y si no hay nadie que tenga esas funciones o que pueda hacer esas funciones hoy día capacitados, vamos a buscarlos y a capacitarlos. Aquí hay que trabajar fuertemente entre el mundo público, el mundo privado y las organizaciones sociales en generar personas con discapacidad con competencias laborales. Porque incluso si todas las empresas hoy día quisieran contratar,
y cumplir el 1%, no hay suficientes personas con discapacidad con competencias laborales. ¿Por qué? Porque no han podido estudiar tampoco, porque la educación no es inclusiva. Entonces, acá hay un círculo que hay que romper y hay que empezar a trabajar. El argumento de falta de personas interesadas en la oferta de trabajo también se dice por cuánto tiempo yo publico la oferta, en qué minutos me pueden como acusar de que en realidad publiqué muy poco tiempo, entonces nadie se enteró. Esto es igualdad de condiciones. Si habitualmente para cualquier puesto laboral ustedes tienen publicada la oferta por, no sé, 3 semanas, un mes, si están invitando a personas con discapacidad a trabajar, hagan lo mismo o amplíen un poco el plazo de postulación. Y con eso demostramos que de verdad hay interés. Si yo voy a publicar una oferta por 1 semana, la voy a sacar y voy a poder decir que nadie postuló, obviamente ahí no estamos jugando en las mismas condiciones. Lo que es importante es saber también que durante los 2 primeros años de vigencia de la ley, vale decir hasta el año 2020, las empresas no pueden ocupar alguna de las medidas alternativas, pero sin razón fundada, sin ninguna de las explicaciones que les daba recién. ¿Qué es lo que nosotros postulamos? Aprovechar estos 2 años para prepararse bien, para capacitar a los equipos de recursos humanos. Incluir personas con discapacidad no es caridad, no es hacer un favor. No es decir, ¿a dónde puedo colocar a un joven con Down? Lo voy a colocar sirviendo el café. No es eso, no es inventar un puesto de trabajo para colocar a una persona con discapacidad. Aquí tiene que haber un win-win de los dos lados, que la persona con discapacidad acceda a un puesto laboral digno, con un sueldo digno y que se sienta que realmente es un aporte para la empresa con la que está trabajando, pero por otro lado la empresa también tiene que sentir que esta inversión que está haciendo en esta persona le sirve, que le está aportando a lo que sea el corazón de la compañía. Entonces hay que aprovechar estos 2 años en los que yo puedo simplemente ocupar una medida alternativa, pero mientras tanto me preparo, mientras tanto preparo el equipo de recursos humanos, le explico lo que es la discapacidad, cómo me enfrento, porque aquí es adaptar los procesos, no es tampoco crear un área específica, no es decir, dentro de recursos humanos yo voy a contratar a una persona que se va a dedicar solo a contratar personas con discapacidad, no, es adaptar el proceso de selección. ¿Dónde busco yo mi talento? Ok, si mi talento, el talento que estoy buscando tiene discapacidad, tengo que saber cómo esa persona puede postular igual que el resto. ¿Qué adaptación tengo que hacer si es sordo, si es ciego, o qué adaptación a la accesibilidad si tiene alguna discapacidad física? Y no siempre son cosas difíciles. La verdad que yo había hecho un cambio de presentación, no la tengo acá finalmente, porque les quería mostrar cómo la tecnología hoy día elimina barreras. La gente se complica mucho y cree que no puedo contratar a una persona sorda porque la mayoría de los sordos no sabe leer. Creen que basta con el subtítulo, pero muchas veces no aprenden a leer porque la lectura se asocia a la fonética. Por lo tanto, un sordo de nacimiento probablemente no va a aprender a leer con el grado de comprensión de lectura que tenemos los que no somos sordos. Y uno puede pensar que está muy limitado en el tipo de cosas que pueden hacer. Bueno, la Casa Blanca, Barack Obama, su recepcionista era sorda. ¿Y por qué? Porque era una sorda que leía labios y además hablaba. No siempre los sordos no son sordomudos, son solo sordos, lo que pasa es que no aprenden a hablar por lo mismo. Entonces ella podía relacionarse con cualquier persona. Los ciegos usan los computadores igual que nosotros o mejor. Tienen una habilidad impresionante y unos software que leen pantalla. Entonces hoy día la tecnología permite ir eliminando barreras. Hoy día hay intérpretes de lengua de señas virtuales que se pueden conectar por una pantalla del celular. Simplemente, y el intérprete puede estar en otra ciudad y yo voy al doctor sola si soy sorda y pongo el intérprete y me interpreta con el médico. Entonces, en el fondo hay una serie de ventajas que hoy día la tecnología permite derribar un montón de barreras. Lo que necesitan las personas con discapacidad no es caridad, sino que es que, como me dijeron una vez, yo no quiero que me ayuden, quiero que no me molesten. Y que no me molesten significa elimíname las barreras para que yo me pueda desarrollar al máximo. Sí tenemos muchas tareas pendientes, como por ejemplo generar capacitaciones. Como les decía, hay que trabajar en conjunto. Afortunadamente, probablemente a fines de septiembre vamos a tener ahí una buena noticia que vamos a invitar también, obviamente, a los empresarios de la región a participar de un gran consorcio que vamos a trabajar por capacitar personas con discapacidad, por unir oferta y demanda, hacer capacitaciones en aquellos ámbitos que ustedes necesitan
a lo mejor donde tienen más rotación, donde les falta capital humano, ver de qué manera incentivamos que hayan personas con discapacidad que se formen y se capaciten en esos ámbitos para ir uniendo a este gran mundo de personas con discapacidad que necesitan trabajar y que hoy no acceden. Porque lo más importante es que se visualice el aporte que pueden generar en las empresas. Una cifra muy cortita, a 4 meses de la entrada en vigencia de la ley, estos son los datos de la Dirección del Trabajo, ya hay más de 3.757 contratos de personas con discapacidad subidos a la plataforma de la Dirección del Trabajo. Del total, en la Bolsa Nacional de Empleo, hay más de 1.700.000 personas inscritas. De este 1.700.000, hay 6.400 que son personas con discapacidad. La Bolsa Nacional de Empleo es donde uno puede acceder a buscar personas con discapacidad y unir oferta con demanda. Entonces, hay interés, se están haciendo cosas, pero el principal interés que nosotros tenemos es que esto no se haga por la cuota. Cuando uno hace algo para evitar una multa, lo hace mientras es más barato eso que pagar la multa. Y eso es lo que no queremos que pase. Hay países donde se instaló la ley de cuota y a los trabajadores con discapacidad le mandaban el sueldo para la casa, porque no lo necesitaban, pero era más barato eso que pagar la multa. Y eso no es digno para nadie. Por lo tanto, nosotros queremos que se entienda el beneficio de contratar personas con discapacidad. Hay estudios que prueban que mejora la productividad, y aquí quiero explicar, no es que las personas con discapacidad, como dicen ellos, necesariamente sean superhombres, superpersonas que trabajan el doble que el resto, pero se produce una sinergia que es tremendamente positiva. En el fondo, ellos son muy esforzados porque les costó conseguir su trabajo, lo valoran, lo cuidan. Entonces, esos mitos de que van a aumentar las licencias médicas, por ejemplo, es falso. Primero, porque la discapacidad no es una enfermedad. Una persona con discapacidad no se enferma más que el resto. Es más, muchas veces son mucho más tolerantes a la adversidad que el resto. Por lo tanto, ellos sí van a trabajar resfriados y afónicos y casi sin poder hablar. Por lo tanto, el compañero de trabajo mira esto y después le da un poquito de cargo de conciencia, resfriarse y no ir a trabajar. Cuando en Santiago se implementó el Transantiago, una empresa que llevaba años implementando la inclusión laboral, que es el Banco BCI, nos comentaba que al principio del Transantiago, evidentemente, los atrasos aumentaron considerablemente en la empresa. Y la razón obvia es que el metro no paró, que el Transantiago, etc. Como ellos ya tenían personas con discapacidad trabajando, estos trabajadores con discapacidad, sobre todo la discapacidad física, ya estaban acostumbrados. Ellos no usaban metro ni tomaban micro porque igual no les paraban. Entonces ellos ya tenían su rutina para llegar al trabajo. Entonces cuando llegaban los compañeros de trabajo 15, 20, 30 minutos tarde, miraban y el compañero en silla de ruedas estaba ahí desde hacía media hora trabajando. Bueno, y fue cuestión de tiempo, un par de semanas que se ajustaron los horarios, se acabaron los atrasos en todas las áreas donde habían personas con discapacidad. Disminuyen los tiempos del cafecito, el sacar la vuelta, bajar a fumar el cigarro, porque a ellos obviamente les cuesta más. Por lo tanto, no lo hacen y juntan sus tiempos de descanso en uno solo. Entonces, esas cosas van generando una sinergia muy positiva. Introduce esa sana competencia entre los equipos y además mejora el clima laboral porque permite que yo veo que a él le cuesta. Él se esfuerza a lo mejor más que yo para hacer lo mismo. Una cosa es tener un software que lee pantalla, pero otra cosa es estar viendo todo lo que aparece en la pantalla. Entonces, cuando uno ve que el ciego tiene a lo mejor la misma productividad que tengo yo, siendo que a él le cuesta mucho más, uno se empieza a replantear lo que está haciendo y cómo lo está haciendo. El último ejemplo que les quiero comentar, que a mí me llamó mucho la atención una vez un empresario, que no recuerdo el nombre de la empresa, pero tenía una fábrica. Y él comentó que por una licencia médica que tuvo una de sus trabajadoras, como me dice él, no me quedó otra que contratar a un sordo, porque lo único que me llegó fue un sordo. Y le llega a esta persona con una pizarrita de mano chiquitita y con esa pizarrita se relacionaba con el resto. Para mí los sordos son como que fueran extranjeros, hablan otro idioma, nada más, y uno puede aprender a comunicarse con ellos. Bueno, y este sordo empezó a trabajar y el dueño de la empresa se empezó a dar cuenta de que en realidad, bueno, era una fábrica con mucho ruido, por lo tanto eran muy habituales las licencias médicas por problemas auditivos, que evidentemente con este trabajador no las tuvo. Y le empezó a ir tan bien con este trabajador que empezó a contratar y me dijo, llegué a tener en toda esa área solo sordos, llegué a tener 6 o 7 sordos para esa línea de trabajo. Y al cabo de un tiempo le tuvo que subir el sueldo porque la competencia se lo empezó a quitar. Y en el fondo, ¿qué es lo que eso muestra? Muestra de que la discapacidad, en el fondo, no limita la habilidad que puede tener la persona y muchas veces puede incluso ser un aporte, porque cuando una persona tiene una deficiencia desarrolla mucho más otro sentido, por ejemplo, en este caso. Los ciegos tienen un olfato espectacular.
Entonces, hay muchas cosas que uno tiene que empezar a cambiar la mirada y ver el real aporte, pero por sobre todo lo que más me interesa es que entendamos la importancia de visualizar que esta ley no hay que cumplirla por cumplirla, que tratemos de mirar más allá y de buscar que esto sea ganar para los dos lados y trabajar para prepararse, para que yo incorpore personas con discapacidad dentro de la habitualidad de mi trabajo y si no tengo el talento que hoy día necesito con discapacidad, hacer gestiones para tratarlo. Para eso yo lo invito a asesorarse. Hay muchas ONG y distintas instituciones que están trabajando de manera muy seria en este tema y los invito a conocer más y a sacarse una serie de mitos y prejuicios que son los que hasta el día de hoy habían impedido que la inclusión de la discapacidad fuera una realidad. Muchas gracias.